Ese día, mi mundo cambió. Y no fue por lo que decía el testamento, ni siquiera por lo que me dejó mi esposo al partir. No. Fue por lo que se atrevió a decirme mi nuera. A veces, las palabras más dolorosas no vienen de enemigos ni de extraños, sino de quienes un día te llamaron mamá con fingida dulzura. Aquel salón donde se leyó la última voluntad de mi marido parecía un tribunal silencioso, y yo era la única sentenciada sin derecho a defensa. Recuerdo perfectamente el momento. Mi corazón latía con fuerza, pero no por expectativa, sino por miedo, un miedo que jamás creí sentir entre los míos. La escena era casi teatral. Ahí estaban todos, sentados como si se tratara de un espectáculo. Mi hijo mayor, con el ceño fruncido, mi hija, mirando de reojo con impaciencia, y mi nuera, esa mujer que nunca me miró como familia, sino como un obstáculo. Vestida de forma impecable, pero con un veneno escondido tras la sonrisa tensa. Yo estaba sentada en una esquina, abrazando con fuerza mi bolso como si pudiera protegerme de lo que estaba por venir. Pero ninguna bolsa, ninguna postura, puede escudarte de las palabras crueles cuando vienen cargadas de desprecio y resentimiento. Antes de que el abogado dijera una sola palabra, ya se sentía la tensión en el aire. Como si todos esperaran con ansias el momento en que el rancho fuera mencionado, como si lo material fuera más importante que lo vivido. El rancho, ese pedazo de tierra que levantamos con las manos llenas de tierra y esperanza. Ese lugar donde vi crecer a mis hijos, donde enterré a mis perros viejos, donde lloré en silencio tantas noches cuando la vida nos apretaba. Para ellos, ese rancho solo era una propiedad, para mí era mi vida entera. Y mientras todos esperaban cifras, títulos, escrituras, yo solo pensaba en él. En mi esposo. En el hombre con quien construí todo eso. Él no estaba ahí físicamente, pero su presencia era tan fuerte como la de cualquiera en esa sala. Pensaba en su voz ronca diciéndome, tranquila, mi reina, cuando todo se desmoronaba. Pensaba en sus manos llenas de callos tomando las mías cuando no teníamos ni para el gas. Y sin embargo, en esa sala, nadie parecía recordarlo como yo lo hacía. Nadie pensaba en el hombre. Solo en lo que dejó. El abogado comenzó a hablar y cada palabra que pronunciaba era como un eco lejano, porque mi mente ya estaba viajando al pasado. A las noches frías en las que cocinábamos con leña porque el gas se había acabado. A las veces que vendimos nuestras cosas para pagar la escuela de nuestros hijos. A los cumpleaños que celebrábamos con un solo pastel para 5 personas. A las risas, al esfuerzo, a los abrazos sinceros. Todo eso estaba contenido en ese rancho, y a nadie parecía importarle. Solo querían saber si les tocaba una parte. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Y entonces llegó el momento. El abogado mencionó que el rancho, en su totalidad, me lo había dejado a mí. Hubo un silencio que pesaba toneladas. No porque fuera injusto, sino porque para ellos fue como una traición. Y lo vi en sus ojos. La incredulidad, la furia contenida, el ego herido. Nadie se levantó. Nadie protestó de inmediato. Pero lo sentí. Como una ráfaga de viento frío cruzando por la habitación. Todos lo pensaban, y mi nuera fue la única que se atrevió a decirlo en voz alta. Se levantó de su silla con la rabia escupiéndole los ojos. Ni siquiera esperó a que el abogado terminara. Me miró fijamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Y entonces, sin temblarle la voz, gritó lo que aún hoy retumba en mi cabeza cada noche. Lárgate y quédate con ese rancho viejo. Como si me estuviera haciendo un favor. Como si ese rancho fuera una carga y no el hogar que construimos con cada pedazo de nuestro amor. Como si al echarme, pudiera borrar todo lo que alguna vez significó nuestra familia. Nadie la detuvo. Nadie le dijo que estaba cruzando una línea. Nadie me defendió. Y eso fue lo que más dolió. No sus palabras, sino el silencio de mis hijos. El silencio de quienes crecieron bajo ese techo, comieron de mis manos, se curaron con mis cuidados. Me miraban como si no supieran quién era. Como si ya no les perteneciera. Como si mi presencia en sus vidas fuera algo incómodo, desechable. Me sentí más huérfana que nunca, y sin embargo, aún no sabían todo lo que había detrás de esa herencia. Porque esa historia no comienza con ese grito. Comienza muchos años antes. En la tierra seca que pisamos descalzos. En las promesas que nos hicimos bajo las estrellas.
en los sacrificios invisibles que hice para que ellos pudieran tener un futuro. Esa historia empieza cuando era joven y enamorada, llena de esperanza. Y termina, bueno, aún no ha terminado. Porque no me fui. Porque decidí quedarme con ese rancho viejo. Pero también decidí quedarme conmigo. Con mi dignidad, con mi historia, con mi verdad. Y por eso estoy aquí, contándotelo. Porque sé que no soy la única. Porque sé que hay muchas mujeres allá afuera que también fueron echadas de su propia familia, despreciadas por lo que ya no pueden dar, invisibles por no ser jóvenes ni útiles según sus estándares. Hoy quiero que escuches mi historia. No para causar lástima, sino para mostrarte que incluso con el corazón roto, una mujer puede volver a levantarse. Porque lo que me gritó mi nuera no fue un final. Fue el principio de algo que jamás imaginé vivir. Yo lo conocí en una feria de pueblo, en uno de esos bailes donde las cumbias sonaban en bocinas viejas y el suelo era de tierra apisonada. No tenía grandes modales ni ropa cara, pero tenía esa mirada honesta que dice más que 1000 promesas vacías. Me invitó a bailar, y aunque me pisó los pies un par de veces, no dejó de sonreír ni de mirarme como si yo fuera lo más bonito que había visto en su vida. Nos casamos 6 meses después, con apenas un vestido prestado, una misa sencilla y un sueño enorme, construir algo nuestro, aunque fuera pequeño, aunque fuera con las uñas. La primera vez que vimos el terreno, yo no pude imaginar que ahí crecería mi historia. Solo había pasto seco, alambres oxidados y una tapia a medio caer. Pero él lo miró distinto. Me dijo, aquí vamos a hacer nuestro hogar, aunque nos lleve años. Y nos llevó años. Años de cargar ladrillos bajo el sol, de dormir en un cuartito improvisado con goteras, de compartir una sola cobija en invierno y de cocinar con leña en una olla vieja. Pero nunca nos faltó algo más importante que la comida, el amor. Con eso, uno aguanta todo. O al menos eso creíamos. Cada viga de esa casa, la levantamos con nuestras manos. No hubo arquitectos, ni planos, ni lujos. Solo él, yo, y nuestras ganas de tener un techo propio. Recuerdo que hicimos los cimientos con piedras que recogimos del arroyo. Yo misma preparaba la mezcla con tierra y cal mientras él colocaba los adobes. Teníamos ampollas en las manos, pero el corazón lleno. Era nuestro proyecto de vida. El rancho no era un bien material. Era nuestro hijo mayor, nuestro refugio, nuestra herencia invisible. No valía por los metros cuadrados, sino por todo lo que nos costó. Tuvimos 3 hijos. Cada uno fue recibido en esa misma casa, con pañales de tela y una cuna hecha por él. No había lujos, pero tampoco faltaba ternura. Yo dejé de trabajar afuera para cuidar de ellos, y aunque muchas veces me sentí cansada, también me sentía llena. Preparaba frijoles en la madrugada, lavaba la ropa a mano y los llevaba de la mano al kinder. Él salía desde temprano a trabajar la tierra, a veces sin comer, y volvía por las noches con la camisa empapada de sudor, pero siempre con una sonrisa. Nunca nos dijimos, te amo, con palabras, lo hicimos con acciones. Muchas veces nos tocó elegir entre comprar zapatos o pagar la luz. Y siempre elegimos a los niños. Había días en los que solo teníamos arroz y tortillas, y aún así, él buscaba la manera de traer un dulce para cada uno. Nunca tuvimos vacaciones, ni celebraciones costosas. Nuestro aniversario era una taza de café compartida al anochecer, mientras veíamos las estrellas desde el porche. Nunca conocimos la abundancia, pero sí la complicidad. Éramos un equipo. Un equipo al que nadie veía, pero que resistía más que muchos castillos llenos de oro. Yo no me compré ropa nueva en años. Mis vestidos los surcí una y otra vez, mientras los niños estrenaban uniforme cada ciclo escolar. Me olvidé de mí para cuidar a los demás. Y no me quejo. Lo hice por amor. Pero cuando te borras por tanto tiempo, llega un momento en que los demás también dejan de verte. Como muchas mujeres, yo aposté por una familia, no por mí. Creí que si les daba todo, algún día lo agradecerían. Que el sacrificio no se olvida. Pero con el tiempo entendí que no todos tienen memoria, y que los silencios también traicionan. Mi esposo, en cambio, nunca me hizo sentir invisible. Aunque estuviéramos rodeados de deudas, aunque el futuro fuera incierto, él siempre me miraba con los mismos ojos de aquel primer baile. Me decía que era su fortaleza, su hogar, su tierra firme. Y yo le creía, porque él también era mi ancla. Nos teníamos el uno al otro. Eso bastaba. Por eso, cuando enfermó,
cuidarlo fue una promesa silenciosa que jamás dudé cumplir. Así como construimos una vida juntos, también enfrentamos la muerte juntos. No hubo miedo, solo un profundo dolor por saber que esta vez, él sí se iría primero. Los últimos años fueron duros. Su cuerpo se fue apagando poco a poco, pero su mente seguía aferrada a los recuerdos. A veces hablaba de los hijos como si aún fueran pequeños. A veces se despertaba gritando mi nombre. Yo dormía junto a él en una silla, tomándole la mano. Nadie venía a visitarlo. Nadie. Éramos solo nosotros dos otra vez, como al principio. Y él, incluso con la voz quebrada, me decía: no dejes que te quiten lo que hicimos, mi reina. Ese rancho es tuyo. Lo dijo muchas veces. Y cada vez me dolía más, porque yo no quería quedarme con una casa. Yo quería quedarme con él. Y cuando finalmente partió, no lloré de inmediato. Sentí un vacío tan grande que me dejó muda. Me dolía todo, el cuerpo, el alma, los años. Miré el rancho como quien ve un barco naufragado. Ya no era un hogar, era un testigo. Testigo de nuestro amor, de nuestras luchas, de nuestros silencios compartidos. El día que lo enterramos, el cielo estaba nublado y solo algunos vecinos vinieron. Los hijos llegaron tarde. Con trajes formales, pero el corazón frío. Me abrazaron por compromiso, no por amor. Y yo entendí que algo se había roto mucho antes de que él muriera. Aún así, me quedé. No por necedad, sino por lealtad. Porque ese rancho no era una herencia, era una historia. Y aunque los hijos ya no me reconocieran como parte de sus vidas, yo seguía siendo la dueña de esa tierra sagrada. Él me la dejó porque sabía que yo era la única que aún recordaba cada rincón, cada árbol, cada cicatriz en esas paredes. Yo era la memoria viva de lo que fuimos. Por eso, cuando mi nuera gritó lo que gritó, no me dolió por el rancho. Me dolió porque despreciaba lo que significaba. Y eso no se lo perdono. Cuando los hijos son pequeños, todo gira en torno a ti. Eres la que alimenta, la que cura, la que organiza los cumpleaños, la que se desvela por fiebre, la que se rompe en 1000 pedazos para que ellos no se caigan. Pero un día, sin que te des cuenta, dejas de ser el centro, y te conviertes en el fondo. Ya no preguntan si cenaste, si dormiste bien, si te duele algo. Ya no buscan tus palabras, ni tus abrazos. Lo que un día fue necesidad se convierte en fastidio. Las visitas se van haciendo más espaciadas, como si cada encuentro fuera un trámite incómodo. Y tú empiezas a vivir en silencio, ese silencio espeso que nadie nota, pero que te traga viva. Primero dejaron de venir los fines de semana. Es que tenemos cosas que hacer, mamá. Después, las llamadas se volvieron mensajes cortos, un ¿cómo estás?, sin interés real. Y luego, ni eso. Lo peor es que uno se acostumbra. Te acostumbras a que la mesa esté puesta para uno solo. A que tu cumpleaños pase como un día cualquiera. A que tus historias sean interrumpidas por un celular, una excusa, una prisa. Lo más duro no es la distancia física, es la distancia emocional. Están, pero ya no están contigo. Y tú te preguntas en qué momento dejaste de importar. Fue en esa etapa cuando ella llegó. La nuera. Alta, delgada, con modales de revista, pero con la mirada vacía. Nunca me habló con ternura. Siempre con una especie de condescendencia disfrazada de educación. Como si por ser mayor, por tener las manos arrugadas y el vestido viejo, yo no tuviera derecho a opinar. Me saludaba sin mirarme, me preguntaba cosas sin esperar respuestas. Todo en ella era juicio. Su forma de ver la casa, de hablar con mis hijos, de rechazar la comida que yo preparaba con cariño. Su sola presencia me hacía sentir incómoda en mi propio hogar. Nunca le reclamé nada. Nunca le hablé mal. Pero ella me hizo sentir que estorbaba desde el primer día. Me desplazaba con gestos pequeños, ponía su propia vajilla, cambiaba las flores que yo había arreglado, bajaba el volumen si yo hablaba. No necesitaba decirme nada con palabras. Su desprecio estaba en su forma de moverse. Mi hijo, mi propio hijo, no lo notaba. O quizás no quería notarlo. Y yo callaba. Porque las madres callamos mucho. Por miedo a que los hijos nos vean como el problema. Por miedo a perderlos por completo. Yo la veía tomar decisiones, ordenar a mi hijo,
reírse con él en un tono que yo no conocía. Y sentía que ella lo alejaba poco a poco. Como si le lavara el corazón. Como si borrara con cada caricia la mujer que yo había sido en su vida. Ya no me pedía consejos. Ya no se sentaba a tomar café conmigo. Ya no me abrazaba como antes. Todo era distinto. Como si yo fuera un fantasma que vivía en el rancho, una presencia molesta, pero inevitable. Ya estás grande, mamá. Tienes que entender que ya no dependemos de ti. Esa frase me la dijo un día. Y dolió más que cualquier enfermedad. Lo que más duele al envejecer no es el cuerpo. No es la rodilla que cruje, la vista que se cansa o la memoria que se vuelve lenta. Lo que más duele es volverse invisible. Saber que puedes estar en una reunión familiar y nadie te pregunta nada. Que puedes estar en la misma mesa, pero nadie te mira. Que tus historias ya no interesan, que tus consejos parecen anticuados, que tus silencios son más cómodos para ellos que tus palabras. Uno empieza a entender por qué tantas personas mayores prefieren no hablar. No porque no tengan que decir, sino porque nadie escucha. Yo seguía cocinando como antes. Preparaba los guisos que tanto les gustaban de niños. Ponía la mesa con cariño. Pero ahora dejaban comida en el plato. Hacían caras. Se levantaban rápido. A veces me decían, no es por ofender, pero a la próxima mejor pedimos algo por aplicación. Y yo asentía, tragándome las lágrimas como si fueran agua. Porque una madre se acostumbra a todo, incluso a ser desplazada. Mi esposo, aunque ya cansado y enfermo, lo notaba. Me tomaba la mano y me decía en voz baja, yo te veo, mi reina, yo no te he dejado. Y solo por eso, aguantaba un poco más. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que ya no tenía lugar en sus vidas. Me necesitaban solo cuando algo fallaba, cuando alguien enfermaba, cuando necesitaban que alguien cuidara a los nietos. Entonces sí me llamaban. Entonces sí venían. Pero una vez solucionado el problema, me volvían a guardar en ese cajón donde ponen las cosas que ya no se usan, pero no quieren tirar. Y es que así te tratan cuando envejeces. Como una reliquia de museo. Algo que se respeta, pero a lo lejos. A veces me preguntaba si valió la pena haberlo dado todo. Porque eso hice. Lo di todo. Mi tiempo, mis años, mis sueños, mi cuerpo. Todo por una familia que, al final, parecía no recordarlo. Pero luego miraba a mi esposo. Aún en su fragilidad, él me seguía mirando con amor. Y eso me anclaba. Porque al menos él sí recordaba. Él sí valoraba. Él sí sabía lo que habíamos construido. Él entendía que el rancho no era solo tierra y madera, era mi corazón puesto en paredes, techos, y madrugadas sin dormir. Y así pasaron los años. Silenciosa. Desdibujada. Olvidada. Viendo cómo mi lugar en el mundo se reducía a una silla vieja en la cocina. Pero seguía ahí, de pie. Porque aún invisible, aún ignorada, aún dolorida, seguía siendo fuerte. Como tantas mujeres que, tras los 60, se convierten en sombras para los suyos. Pero también como tantas que resisten. Que se mantienen firmes. Porque tal vez no nos escuchen, pero aún tenemos una voz. Una voz que algún día, alguien tendrá que escuchar. Todo comenzó con un leve temblor en su mano derecha. Al principio pensamos que era cansancio, tal vez el peso de los años. Pero luego vinieron las caídas, las palabras enredadas, los olvidos. Y con cada nuevo síntoma, yo sentía que se me resquebrajaba el mundo. Mi esposo, mi compañero de vida, ese hombre fuerte que podía levantar sacos de maíz como si fueran de algodón, comenzaba a apagarse. Y yo me aferraba a su lado con la misma fuerza con la que un árbol se aferra a la tierra durante una tormenta. Nadie más se aferró. Nadie más se acercó. Los hijos, ocupados en sus propios mundos, venían cada vez menos. Al principio me llamaban para preguntar cómo estaba. Pero cuando supieron que no había cura, que era una enfermedad larga, lenta y dolorosa, dejaron de preguntar. Era como si la noticia de su deterioro les diera permiso para desaparecer. Como si al no verlo, al no escucharlo, pudieran seguir con sus vidas sin culpa. Yo entendí entonces lo que nadie te dice sobre la vejez, que el dolor físico se sobrelleva, pero el abandono duele hasta los huesos. Él me llamaba por mi nombre, luego por otros nombres,
hasta que un día simplemente me miró sin reconocerme. Y yo le sonreí igual, con los ojos llenos de lágrimas que nunca dejé caer frente a él. Le preparaba sus comidas blandas, lo bañaba con cuidado como si fuera un niño, le cantaba viejas canciones al oído. Lo hacía todo sola. No porque no quisiera ayuda, sino porque nadie se ofrecía. El rancho, que antes era símbolo de lucha compartida, se volvió mi campo de batalla en soledad. Yo era su enfermera, su compañera, su cuidadora. Y él, mi amor intacto, aunque ya no supiera quién era yo. Y mientras lo cuidaba con ternura, mientras limpiaba sus heridas y acariciaba su frente con devoción, el único mensaje que recibí de mi nuera fue: ¿él alcanzó a firmar algo? ¿Hay papeles del rancho? Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿necesitas algo? Solo eso. Los papeles. El rancho. El testamento. Me dolía más que si me hubiera escupido. Porque no preguntaban por su salud, preguntaban por lo que iban a heredar. Y yo, con las manos temblando por el cansancio y la rabia, respondía con monosílabos. Porque no tenía fuerza para discutir. Porque sabía que, en el fondo, ya me habían despojado de algo más que tierras. En una ocasión, mi hijo menor vino de visita. No para ver a su padre, sino para preguntarme si ya tenía algo escrito. Me quedé muda. Él, que jugaba con su papá entre los surcos de maíz, que dormía abrazado a nosotros en las noches de tormenta, ahora parecía un extraño frío, calculador. No entró al cuarto de su padre. No quiso verlo postrado. Solo se llevó unos papeles viejos que encontró en un cajón. Yo lo miré irse con el corazón apretado. Y comprendí que había perdido algo que no se recupera, la dignidad de mi maternidad. Pasaron semanas. Yo me enfermaba, me cansaba, lloraba sola en el baño para que él no me viera. Pero cada día me levantaba a seguir. No por deber, sino por amor. Porque lo único que yo pedía era que él no muriera con dolor. Que su último suspiro fuera en paz, con alguien que aún lo amaba sosteniéndole la mano. Mientras tanto, allá afuera, su familia contaba los días como quien espera el fin de una espera incómoda. Como si su vida fuera solo un trámite para acceder a una propiedad. En las madrugadas, cuando él deliraba y decía cosas sin sentido, yo lo abrazaba fuerte, como si pudiera retenerlo con mi cuerpo. Le hablaba de nuestros primeros años, del día en que sembramos el primer árbol, de la vez que bailamos bajo la lluvia. No sé si me escuchaba, pero yo necesitaba decirle que no estaba solo. Que, aunque todos se hubieran ido, yo seguía ahí. Porque a eso vine a este mundo, a amar. Incluso cuando duele. Incluso cuando ya no hay esperanza. Incluso cuando el amor no es correspondido, porque el otro ya no recuerda. Una noche, se quedó dormido con una expresión de calma. Yo supe, en mi corazón, que estaba cerca el final. Le canté al oído una canción que solíamos tararear cuando la vida era liviana. Te amaré, aunque tú no puedas verme, le susurré. Y entonces sentí que su pecho dejó de moverse. Lo abracé fuerte. No grité. No lloré. Solo me quedé en silencio, agradeciendo que se hubiera ido en mis brazos, y no solo, como tantos ancianos que mueren en la frialdad de un hospital, sin una mano que los despida. El día que murió, nadie llegó de inmediato. Tuve que hacer las llamadas yo. Mis hijos tardaron horas en aparecer. Vinieron con caras largas, pero no por tristeza, sino por incomodidad. Preguntaban por el testamento, por el acta, por los arreglos. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie me abrazó. Nadie me dijo, gracias, por haber estado ahí hasta el final. Solo papeles, firmas, herencia. Yo me sentía vacía, como si hubiera vivido toda mi vida por personas que ahora me trataban como una figura decorativa que ya no encajaba en el retrato familiar. Y en medio de todo ese frío legal, de ese desinterés tan violento, supe que había llegado a un punto sin retorno. Yo ya no pertenecía. Ya no me veían como la esposa que cuidó, ni la madre que sostuvo, ni la mujer que construyó ese hogar. Solo era una anciana con un rancho que, a sus ojos, les estaba robando. Pero lo que ellos no sabían, es que yo no estaba aferrada a la tierra. Estaba aferrada a lo que representaba. Y no iba a soltarlo. Porque eso era lo único que me quedaba de él. Y de mí misma. Él se fue una noche silenciosa, mientras la lluvia caía con esa tristeza mansa que parece venir del cielo y del alma al mismo tiempo. Yo estaba a su lado,
Como cada noche de los últimos meses, sujetándole la mano con las dos mías, como si así pudiera anclarlo a la vida un rato más. Ya no hablaba, ya no respondía, pero yo le hablaba igual. Le contaba cosas simples, que los limones ya estaban amarillos, que la higuera estaba floreando, que el gallo del vecino seguía cantando a deshoras. Quería que se fuera sabiendo que el mundo seguía girando, que nada se detenía, salvo mi corazón. Él me miró una última vez, con esos ojos llenos de años, de historia, de gratitud. Y en ese instante, volvió a ser el joven que conocí, el hombre que me hacía reír con su torpeza, el que me alzaba del suelo para bailar aunque no hubiera música. Supe que me reconocía, aunque solo fuera por un segundo. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba, y con voz apenas audible, murmuró: «Cuida el rancho, mi reina, que no te lo quiten. Es tuyo. Es de los dos». Y luego, somplemente, se fue. Sin ruido. Sin drama. Solo se fue. Me quedé ahí sentada, inmóvil, con su mano aún entre las mías. No podía soltarlo. No quería. Sentía que si lo hacía, él desaparecería para siempre. Afuera, los grillos seguían cantando. El mundo no supo que había muerto un hombre bueno. No hubo ambulancias, ni flores, ni vecinos curiosos. Solo yo, su mujer, la que compartió con él medio siglo de vida. No grité. No lloré de inmediato. Solo lo miré, como si fuera un sueño del que no quería despertar. Porque aunque sabía que su partida era inminente, uno nunca está preparado para perder al amor de su vida. A la mañana siguiente hice las llamadas. Una por una. Con voz serena, sin rodeos. «Tu padre falleció anoche». Eso dije. Ninguno preguntó si yo estaba bien. Ninguno dijo: «Voy para allá». Lo primero que dijeron fue: «¿Y ahora qué sigue? ¿Ya tienen fecha para el entierro? ¿Dónde está el testamento?». No hubo un «¿Cómo fue?». No hubo silencio respetuoso. Solo preguntas secas, frías, legales. Como si mi dolor fuera un trámite. Como si la muerte de su padre fuera una puerta que se abría para hablar de posesiones. Y yo, rota, me limité a responder con monosílabos. No por rabia, sino porque no me quedaban palabras. Ese mismo día, lo lavé con mis propias manos. Le puse la camisa que más le gustaba, esa azul con botones de madera que usaba cuando íbamos al mercado juntos. Le acomodé el cabello con el peine que siempre tenía en la repisa. Le besé la frente tantas veces como pude. Y lo despedí con una ternura que dolía en cada gesto. No necesitaba ayuda. No la esperaba. Sabía que, como siempre, me tocaba hacerlo sola. Porque así fue gran parte de nuestra vida, él y yo, enfrentando todo sin más apoyo que el que nos dábamos mutuamente. El velorio fue pequeño. Algunos vecinos llegaron, más por respeto que por cercanía. Mis hijos llegaron tarde. No por tráfico, no por imprevistos. Llegaron tarde porque no querían estar ahí. Llegaron con el celular en la mano, con ropa elegante, pero con el alma ausente. Se pararon cerca del ataúd sin mirar demasiado. No derramaron lágrimas. No pronunciaron palabras. Solo me preguntaron, en voz baja, si había algún abogado designado. ¿Él dejó algo escrito? ¿Tú sabes si ya está todo en regla? Yo los miré y no dije nada. Porque a veces, el silencio es la única respuesta digna frente a la ingratitud. Durante el entierro, mientras los hombres del pueblo bajaban el ataúd a la tierra, me temblaban las piernas. Pero no lloré frente a ellos. Lloré por dentro. Como lloramos las mujeres acostumbradas a perder sin hacer ruido. Le lancé la primera palada de tierra con manos firmes, como quien cumple una promesa. Y en voz baja, solo para él, le dije: «Te lo juro, mi viejo, no dejaré que me lo quiten. Este rancho seguirá en pie, como tú lo soñaste». Era lo único que podía hacer por él ahora. Cuidar lo que construimos. Defender lo que otros ya codiciaban. Pasaron unos días. La casa estaba más vacía que nunca. Pero no por su ausencia física, sino por el vacío emocional que dejaron mis hijos. No vinieron más. No llamaron. No ofrecieron ayuda. Solo mandaron un mensaje grupal pidiendo que les avisara cuando se leería el testamento. Yo lo leí una y otra vez,
como si encontrar en esas hojas una forma de seguir viva. Él me dejó todo. Todo lo que teníamos. No por egoísmo, sino porque sabía. Sabía que si no lo hacía, me lo arrebatarían. Me dejó el rancho, sus herramientas, sus botas viejas, su reloj de cuerda. Me dejó su confianza. Y fue entonces cuando empecé a sentir una mezcla de emociones tan contradictorias que no podía con ellas. Por un lado, la tristeza profunda de haber perdido al hombre que me amó con sencillez y constancia. Por otro, la rabia por ser tratada como un estorbo por los mismos a quienes crié con el alma. Y por debajo de todo eso, una resignación amarga. Porque entendí que, aunque él ya no estaba, yo tenía que seguir. No por mí. No por ellos. Sino por él. Por el juramento que me arrancó con su último aliento. Así que me levanté una mañana, con los ojos hinchados y el alma rota, pero con una decisión firme. Nadie me quitaría lo que él me dejó. Nadie pisotearía lo que construimos juntos. Y aunque mi corazón aún dolía como si le hubieran arrancado una parte, comencé a prepararme para lo que vendría. Porque algo en mi interior me decía que la peor parte no había sido la muerte, sino lo que harían los vivos. Y así fue. Porque lo que vino después, fue una traición que jamás imaginé. Una escena que me marcó para siempre, frente a todos, en la lectura del testamento. El día de la lectura del testamento, la casa parecía un salón de juicio. Llegaron todos. No por duelo, no por respeto, sino por interés. Lo vi en sus ojos, la impaciencia, la codicia mal disimulada. Mi hijo mayor llegó con su esposa, la nuera que siempre me miró como si yo ensuciara el aire que respiraba, cargando una carpeta llena de documentos como si anticipara un negocio. Mi hija, con sus lentes oscuros, no me dio ni un beso. Ni siquiera preguntaron si yo había comido, si dormía, si necesitaba algo. Solo estaban ahí para recibir lo que creían que merecían. Párrafo 2. Me senté en una esquina, en la misma silla donde solía bordar en las tardes. La silla vieja, pero firme. Me aferré a ella como si fuera mi única defensa en ese campo de batalla. El abogado llegó puntual. Un hombre serio, de voz pausada, que había sido amigo de mi esposo desde los tiempos en que luchaban por conseguir los primeros papeles del rancho. Traía en sus manos un sobresellado, el mismo que yo había visto firmar a mi esposo semanas antes de morir. El mismo que él me pidió, con voz temblorosa, que no dejara abrir hasta que todos estuvieran presentes. Y ahora, ahí estábamos. Todos. Esperando. Párrafo 3. El silencio era espeso, como si una tormenta estuviera a punto de caer. Nadie hablaba. Nadie sonreía. Algunos revisaban sus teléfonos, otros cruzaban los brazos. Yo solo escuchaba mi corazón, latiendo fuerte, casi con vergüenza. El abogado abrió el sobre, sacó las hojas, aclaró su garganta, y comenzó a leer. Su voz se volvía eco en mi pecho. Palabras legales, frases impersonales, hasta que llegó el momento que todos esperaban. El rancho. Dejó en herencia el rancho completo a mi esposa, la mujer que construyó cada rincón conmigo, la única que lo merece. Y entonces, silencio. Un silencio brutal, incómodo, violento. Nadie respiraba. Nadie parpadeaba. Como si las palabras no fueran reales. Pero lo eran. Él me lo había dejado todo. No por capricho, no por egoísmo, sino porque sabía. Sabía que si no lo hacía, me lo arrebatarían. Sabía que lo que habíamos construido merecía respeto, no saqueo. Pero en ese salón, no hubo aplauso ni comprensión. Solo miradas llenas de veneno. Yo bajé la vista. No por vergüenza. Por miedo a ver en los ojos de mis hijos lo que más temía, la traición. Fue mi nuera quien rompió el silencio. Se levantó con furia, como si le hubieran arrebatado un reino. Esto es una broma, ¿verdad? No puede ser que se lo haya dejado todo a ella, si ella ya ni forma parte de esta familia. Gritó eso con una voz aguda, cortante. Nadie la detuvo. Nadie la corrigió. Al contrario, vi cómo mis hijos bajaban la cabeza, como si compartieran ese pensamiento. Y en ese instante supe que había dejado de ser su madre para convertirme en un estorbo con propiedades. La nuera se giró hacia mí. Me miró como quien mira a una cucaracha en su cocina.
Y dijo lo que jamás olvidaré: lárgate y quédate con ese rancho viejo. Ya no formas parte de esta familia. Las palabras rebotaron en las paredes, en los retratos, en mis huesos. Me quedé inmóvil. No sabía si llorar, si levantarme, si gritar. Me dolió más que cualquier enfermedad. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con esa convicción cruel que solo tienen los que creen tener el derecho de humillar. Y lo peor, fue que nadie la detuvo. Mi hijo mayor no pronunció una sola palabra. Ni una. Solo se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada. Mi hija fingía revisar su bolso. El menor ni siquiera me miraba. Me dejaron sola. Ahí mismo, frente al abogado, frente a los testigos. Sola. Después de toda una vida entregada, después de haberlos cargado en mis brazos, después de haberles curado rodillas, cocinado con fiebre, defendido como una leona, me dejaron sola ante una humillación pública. Como si lo mereciera. Como si fuera un castigo por seguir viva. El abogado, incómodo, intentó continuar. Leyó el resto del testamento entre suspiros y silencios tensos. Otros bienes menores, herramientas, animales. Todo estaba en orden. Pero ya no importaba. El ambiente se había envenenado. Lo vi en sus caras. Ya no me veían como la madre de familia, la esposa leal, la mujer que sostuvo todo. Me veían como una enemiga. Una intrusa. Una anciana que se había quedado con lo que, en su lógica torcida, les correspondía. Y yo, en ese instante, comprendí que no había marcha atrás. La traición ya se había consumado. Salí de esa sala con el corazón partido en 1000 pedazos. No por el rancho. No por la herencia. Sino porque entendí que los lazos de sangre no garantizan amor. Que puedes dar todo y aún así no ser suficiente. Caminé hasta la cocina, abrí la ventana y respiré hondo. Vi el campo, la tierra que trabajamos, los árboles que plantamos. Y en medio de ese dolor punzante, me prometí algo: no me iría. No les daría ese placer. Me quedaría en ese rancho viejo, no por obstinación, sino por justicia. Por memoria. Por dignidad. Ese día, me mataron en vida. Me borraron de la familia como si yo no hubiera existido nunca. Pero también ese día, renací. Porque entendí que ya no vivía para ellos. Vivía por mí, por él, por lo que habíamos creado con nuestras propias manos. Me dejaron sola, sí, pero no vacía. Y esa fue su mayor torpeza. Porque una mujer sola y herida, puede volverse más fuerte que nunca. Y lo que vino después, te juro, fue apenas el comienzo de mi verdadera historia. Después del grito de mi nuera, el silencio en la sala no fue solo incómodo, fue cruel. Un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Miré a mi alrededor buscando un rostro, una mirada, algo que me dijera que no estaba sola, pero todo lo que vi fueron ojos esquivos, brazos cruzados y cabezas agachadas. Mi nieto, el mayor, ese al que cuidé cuando su madre viajaba, bajó la mirada. No dijo nada. Ni un gesto. Ni un basta. Solo apretó los labios, como si le costara mirarme. En ese instante, me di cuenta de que ya no era su abuela. Solo era la señora que estorbaba la herencia. Lo que más me dolió no fue el grito. Fue el abandono. Fue la pasividad de mis hijos, que no movieron un dedo para defenderme. Yo los parí, los crié, los llevé al médico de madrugada, los eduqué con lo poco que teníamos. Pero ahí estaban, mudos, quietos, esperando que yo recogiera mis cosas y me fuera. Como si esa casa no hubiera sido también la suya. Como si yo no hubiera construido cada ladrillo con amor, cada rincón con historias, cada pared con recuerdos. No hubo justicia en ese momento. Solo egoísmo y conveniencia. Yo quería creer que al menos uno de ellos se levantaría. Que uno de mis hijos recordaría todo lo que hicimos por ellos. Pero no. Solo escuché como uno murmuraba por lo bajo: ya no pelees, mamá, déjalo así, dejarlo así. ¿Callarme frente a una humillación tan vil? ¿Aceptar que ahora era una intrusa en mi propio hogar? Me dieron la espalda con una facilidad espeluznante. Como si yo fuera una empleada que ya había cumplido su turno. Como si mi historia no valiera nada. Como si mi presencia ya no tuviera sentido. Me quedé de pie,
sintiéndome como una figura de cera, plantada frente a todos, sin saber qué decir ni a quién mirar. Sentía los ojos llenos de lágrimas, pero me los tragué uno a uno. No les iba a dar el gusto de verme derrotada. No ese día. No de esa manera. Aunque por dentro, ya me había roto. No solo me habían despojado de la dignidad. Me habían despojado del derecho de ser madre, de ser abuela, de ser familia. Y lo hicieron con la frialdad de quien tira un mueble viejo a la calle. Recuerdo que me senté lentamente, como si mis rodillas ya no quisieran sostenerme. El abogado me ofreció un vaso de agua, el único gesto humano en toda esa escena. El resto, simplemente me ignoraron. Hablaban entre ellos como si yo no estuviera ahí. Discutían qué hacer con los animales, si venderían las herramientas, si les convenía parcelar la tierra. Yo los escuchaba hablar del rancho como si fuera un negocio más, no el hogar que les dio infancia, comida caliente y refugio durante las tormentas. Me sentí invisible. Me borraron con sus palabras. Esa tarde, caminé por el pasillo y toqué las paredes con los dedos. Cada grieta me hablaba de los años vividos ahí. De los cumpleaños, de las canciones cantadas en la cocina, de los pies pequeños corriendo por el patio. Y ahora todo eso parecía no valer nada. Porque era yo la que estaba ahí. Yo, la vieja. Yo, la estorbo. Ellos no veían una mujer. Veían un obstáculo entre ellos y su codicia. Y ese día, me lo dejaron claro. No con un portazo. No con gritos. Sino con algo más frío, la indiferencia. Entré a mi cuarto y me senté al borde de la cama. Miré la foto de mi esposo en el buró y le hablé en voz baja. No sabes lo que pasó hoy, mi viejo, no sabes cómo me hablaron, cómo me trataron. Tus hijos. Nuestros hijos. Sentí que me fallaron. Que le fallaron a él. Que todo lo que habíamos enseñado, todo el amor, todo el esfuerzo, se había borrado como una huella en la arena. Me abracé a la almohada y, por primera vez en muchos años, lloré sin contenerme. Ya no era solo dolor. Era decepción. Era soledad. Era traición. Esa noche no cené. No podía. El estómago cerrado, la garganta apretada. Me senté en la cocina oscura, con una taza de té frío entre las manos, y pensé, ¿será que ya no valgo? ¿Será que por tener canas y arrugas, mi palabra ya no importa? Porque eso fue lo que me hicieron sentir. Como si fuera desechable. Como si lo que fui, ya no contara. Y entonces me acordé de otras mujeres, otras madres, otras abuelas que también han sido apartadas como muebles viejos. Y me dije, no, no puede ser que esto sea normal. No puede ser que tantas pasemos por esto en silencio. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esta historia. ¿Alguna vez te han hecho sentir que ya no vales por ser mayor? ¿Te han hecho a un lado? ¿Te han silenciado, ignorado, tratado como una carga? Porque si es así, quiero que sepas que no estás sola. Que no estás loco por sentir que duele tanto. Que tu historia también merece ser contada. Porque a veces, el abandono no viene de extraños, sino de aquellos a quienes más amaste. Y eso duele más que cualquier herida física. Es un dolor silencioso, pero profundo. Un dolor que muchos entienden, aunque nadie lo diga en voz alta. Ese día, frente a toda mi familia, me volví invisible. Sentí que me arrancaban de la historia que yo misma ayudé a construir. Pero también entendí que había algo en mí que no podían quitarme, mi dignidad. Y aunque me humillaron, aunque me dejaron sola, no me rendí. Porque una mujer no se mide por la aprobación de los demás, sino por lo que lleva en el alma. Y yo, aún tenía mucho que decir. Porque lo que vino después, fue la respuesta que ellos nunca esperaron. Una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Esa noche volví al rancho con las manos temblorosas y el alma arrastrando cadenas invisibles. Cerré la puerta con lentitud, como si el ruido pudiera quebrarme por completo. Dejé el bolso sobre la mesa, el mismo lugar donde antes ponía la canasta del pan caliente para la cena familiar. Ahora solo quedaba el eco. Me arrastré hasta la sala, pasé mis dedos por el respaldo del sillón donde él solía dormirse con el periódico, y ahí me derrumbé. Grité. Lloré como no lloraba desde que murió mi madre. Grité su nombre, el de mi esposo. Pedí perdón por no haberlos educado mejor.
por no haber visto venir la traición. Me caí de rodillas frente a la chimenea. El polvo subió. El silencio me abrazó. Nadie me escuchó. Y por primera vez, supe lo que era llorar por dentro, hasta vaciarse. Recorrí la casa como un fantasma. Cada rincón parecía hablarme, no con palabras, sino con recuerdos. El cuarto de los niños, ahora vacío, todavía tenía las marcas en la pared que medían su altura cada año. La cocina, esa cocina donde solíamos bailar mientras cocinábamos, tenía aún el mantel manchado de aquella Navidad en que reímos hasta llorar. Y ahí estaba yo, sola, mirándolo todo como si fuera un museo de lo que alguna vez fue amor. Sentí que el aire pesaba. Que el pasado me envolvía como una cobija mojada. Y pregunté en voz baja, ¿tanto amor fue en vano? Me senté en el porche, frente al campo dormido. Las luciérnagas parpadeaban, como si quisieran recordarme que aún había vida. Pero dentro de mí, todo se sentía muerto. Quise encender un cigarro, aunque hace años no fumaba. Solo para sentir que algo ardía afuera, y no solo por dentro. Pensé en mi esposo. En su mirada antes de irse. En su promesa. En su último suspiro pidiéndome que no dejara que me lo quitaran. ¿Y para qué? Me dije, ¿para quedarme sola en medio de la nada? ¿Para defender algo que ya no tengo con quien compartir? La noche se hizo más oscura. El cielo parecía llorar conmigo. Y entonces escuché mi voz, pero no salía de mi boca. Era como si otra parte de mí hablara, una más vieja, más sabia. Una que decía, te lo quitaron todo, menos tu historia. Te apagaron la luz, pero no el fuego. Luché contra esa voz. Le dije que estaba cansada, que no tenía fuerzas. Que ya no quería pelear. Que si mis propios hijos me rechazaban, entonces, ¿qué sentido tenía todo? Pero la voz insistía. Me repetía que había algo en mí que aún no estaba roto, mi voluntad. Pensé en rendirme. Lo juro. En empacar 2 mudas de ropa y marcharme. Irme a la ciudad, vivir en una pieza alquilada, desaparecer del mapa. Que se quedaran con el rancho, con los árboles, con las paredes llenas de memorias. Que hicieran lo que quisieran. Total, ya nada me pertenecía. Pero luego recordé a la mujer que fui. A la joven que, con 20 años y un delantal cosido a mano, le dijo a su marido, este lugar lo haremos nuestro. Y no pude. No pude rendirme. Porque yo no era esa clase de mujer. Y porque si me iba, ganaban ellos. La madrugada me encontró sentada en la cama, mirando fijamente el retrato en blanco y negro donde él me abrazaba desde atrás. Teníamos tierra en la cara, y una sonrisa que lo decía todo. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?, le pregunté en voz alta. La respuesta no vino como una revelación, sino como un recuerdo, nunca bajes la cabeza, mi reina. Que la tierra es nuestra porque la trabajamos, no porque alguien nos la regaló. Esa frase, dicha 1000 veces en nuestra vida juntos, fue la chispa. Y de pronto, sentí algo dentro. No era rabia. Era fuego. Me levanté y me miré en el espejo. El rostro que vi era el mío, pero distinto. Arrugas profundas, ojos rojos, cabello desordenado, pero también una dureza nueva. Una firmeza en la mirada que no tenía hace horas. Me vi y me reconocí. No como la mujer que ellos intentaron borrar, sino como la que había sobrevivido. A todo. A la pobreza. A la muerte. A la soledad. Y ahora, a la traición. Me limpié las lágrimas, me peiné con lentitud. Como si preparara un ritual. Porque sabía que lo que venía no era fácil. Pero sí necesario. Me serví un café amargo, como me gustaba a mí. Encendí la luz del comedor. Abrí todas las ventanas. Y dejé que el amanecer entrara por cada rincón. Si ellos querían guerra, yo no iba a pelear con sus mismas armas. No iba a maldecir, ni a rogar, ni a rendirme. Iba a resistir. Iba a vivir. Iba a reconstruirme. Porque ese rancho no era solo tierra. Era la tumba de mis sueños y también su cuna. Y si iba a morir allí algún día, que fuera con la frente en alto. Con el alma entera. Y no convertida en sombra. La soledad no se fue. No de inmediato.
pero se volvió compañera. Un silencio que ya no pesaba tanto. Una ausencia que aprendí a abrazar. Empecé a hablarle a los árboles. A las fotos. A mi reflejo. Y aunque nadie me respondiera, sentía que algo dentro de mí empezaba a sanar. Me prometí escribir lo que había vivido. Contar esta historia. Porque si algo aprendí, es que el olvido duele más que la muerte. Y que muchos como yo, vivimos en silencio porque creemos que estamos solas. Pero no lo estamos. Nos han hecho creerlo. Y hoy, lo rompo. Así que aquí estoy. Sentada frente a ti, contándote esto. Porque quiero que sepas que no todo está perdido cuando te hacen a un lado. Que llorar no te hace débil. Que gritar en la oscuridad es parte del proceso. Que es válido preguntarte si valió la pena. Pero también es necesario levantarte. No para demostrarles nada a ellos, sino para recordarte a ti quién eres. Porque tú, como yo, no eres desechable. No eres invisible. Eres historia viva. Y tu voz, aún importa. Aunque el mundo intente callarla. Después de esa noche oscura, en vez de empaquetar mis cosas y entregarle el rancho a quienes querían verme fuera, tomé una decisión que, aunque sencilla, para mí fue un acto de rebeldía: me quedaría. No por terquedad, ni por orgullo mal entendido. Me quedaría porque ese pedazo de tierra, esas paredes viejas, eran el único testimonio real de toda una vida. Y no podía permitir que las pisotearan, que las borraran como si fueran un error. Así que me levanté, sacudí las lágrimas y puse los pies firmes en el suelo. El rancho seguía siendo mío. Seguía siendo nuestro. El primer día que me levanté con esa convicción, el sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo de oro el cielo. Salí a caminar por el patio con los ojos bien abiertos, fijándome en cada rincón que había olvidado en medio de la tristeza. Recogí algunas ramas secas, barrí el porche con una escoba vieja, levanté las macetas rotas y saqué las flores marchitas. Quería devolverle vida al lugar que me había dado tanto. Porque cuidar la tierra era cuidar el recuerdo de él. Y también cuidar la esperanza de que, a pesar de todo, la vida seguía. Pasaron días, y me dediqué a rescatar todo lo que podía. Saqué cajas con fotografías viejas, álbumes amarillentos que olían a polvo y a tiempo detenido. Recordé sus sonrisas, las manos entrelazadas, los abrazos que nos sostenían cuando todo parecía desmoronarse. Cada imagen era un tesoro, una prueba irrefutable de que lo que vivimos no era solo una historia que alguien podía borrar con un grito o una mirada fría. Así que las coloqué cuidadosamente en la mesa de la sala, donde pudiera verlas cada día y sentir que todavía estaba viva. Empecé a reparar el porche con mis propias manos. Usé clavos oxidados, madera que encontré en el cobertizo, y cada golpe de martillo era un golpe contra la resignación. No era una mujer débil ni derrotada. Cada clavo que ponía, cada tabla que ajustaba, era una declaración silenciosa: aquí estoy. No me fui, no me rendí. Me liberaron, sí, pero eso solo me hizo más fuerte. Porque entendí que la libertad no es solo un derecho, sino una lucha diaria. Y yo estaba dispuesta a pelearla. Entre esas labores, me puse a sembrar flores en el jardín, flores que había plantado con mis hijos cuando eran pequeños. Elegí colores vivos, que rompieran la monotonía del rancho viejo y gris. Mientras trabajaba la tierra, sentí que también estaba trabajando mis heridas. Que la vida, en su forma más sencilla y pura, podía darme una nueva oportunidad. Una oportunidad para encontrarme, para volver a ser yo. Para demostrarme que la edad no es un castigo, sino una etapa donde el alma puede florecer con más fuerza. Una tarde, cuando estaba repasando unas herramientas oxidadas, escuché una voz cálida que me sorprendió. Era doña Luisa, la vecina de al lado, una mujer sencilla pero con un corazón enorme. Ella había estado callada durante todo el conflicto familiar, pero ahora vino a ofrecerme compañía. No con palabras grandilocuentes, sino con hechos simples: si necesitas algo, aquí estoy. No estás sola. Esas palabras me hicieron sentir que no estaba tan aislada como creía. Que aunque la familia me había dado la espalda, la vida me brindaba una nueva red. Con doña Luisa empezó una nueva etapa. No hablamos mucho al principio, solo compartíamos silencios, tazas de café y algún que otro recuerdo. Pero su presencia era un bálsamo para mi alma. Me ayudó a entender que no todo está perdido cuando parece que el mundo conspira contra ti. Que la amistad,
la solidaridad y el apoyo genuino pueden llegar cuando menos lo esperas. Y que a veces, una mujer no necesita una multitud, sino un solo hombro en el que apoyarse. Poco a poco, me fui sintiendo más fuerte. Mi cuerpo dolía, sí, pero mi corazón latía con más ganas. Cada día que cuidaba el rancho, cada noche que me sentaba en el porche a mirar las estrellas, me recordaba que no estaba derrotada. Que esa tierra no era solo un pedazo de tierra, sino la base de mi renacimiento. Y aunque mis hijos se hubieran alejado, yo estaba recuperando algo mucho más valioso, mi paz interior y mi dignidad intacta. No fue fácil. Cada paso que daba había una batalla interna. Pero también había pequeñas victorias que celebraba en silencio. Una flor que florecía en el jardín, un recuerdo que recuperaba con una sonrisa, una tarde tranquila sin lágrimas. La vida me había dado un golpe duro, pero no me había tirado al suelo. Y ahora, levantada, con el sol iluminando mi rostro, sabía que el camino apenas comenzaba. Que esta historia no era solo de pérdida, sino de resistencia y amor propio. Así que hoy te digo, con el corazón en la mano, no importa cuántas veces te quieran dejar fuera, no importa cuántas veces sientas que no vales. Siempre hay una fuerza dentro que puede levantarte. Yo decidí quedarme. Decidí cuidar lo que es mío, no solo por el pasado, sino por mí misma. Porque nadie puede arrebatarte tu historia, ni tu espíritu. Y si tú estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que no estás sola. Que aún en la soledad, la valentía puede florecer y transformar todo. Un día, cuando menos lo esperaba, el timbre sonó en el rancho. No esperaba visitas, y menos después de todo lo que había pasado. Abrí la puerta con cautela y allí estaba él, mi nieto mayor, el que me había bajado la mirada durante la lectura del testamento. Pero esta vez, sus ojos no tenían esa frialdad. Estaban llenos de duda, de arrepentimiento, y sobre todo, de algo que hacía tiempo no sentía, cariño genuino. Abuela, dijo, con la voz un poco temblorosa, te he extrañado. No estuve de acuerdo con lo que dijo mamá. Lo invité a pasar, sin saber qué esperar. Entró con cuidado, como si pisara un territorio desconocido, y se sentó en el porche conmigo. No dijo mucho al principio, solo miraba el paisaje con tristeza. Pero luego sacó una carta de su bolsillo. Una carta que su padre, mi esposo, había escrito antes de morir. Esto es para ti, me dijo, entregándome el sobre con manos firmes pero nerviosas. Lo tomé con reverencia, como si en sus palabras estuviera guardada la verdad que había estado buscando. Abrí la carta con dedos temblorosos, sintiendo como cada palabra me atravesaba el alma. Mi esposo hablaba de amor, de respeto, de sacrificio. Recordaba cómo juntos construimos el rancho, como siempre quiso que lo cuidara yo, que defendiera lo nuestro. Pero también había un mensaje claro: nunca olvides lo que vales, aunque a veces te hagan sentir lo contrario. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas pero profundas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me entendía. Mi nieto me miró y me abrazó con fuerza. Ese abrazo fue como un rayo de sol que atravesaba las nubes de mi tristeza. Por un instante, me sentí protegida, amada, y no solo una sombra en el rancho viejo. En ese abrazo se derrumbaron semanas de silencios, de distancia, de heridas. Sentí que, aunque no fuera todo perfecto, había una luz en medio de la oscuridad. Una posibilidad de sanar y reconstruir algo que parecía perdido para siempre. Me contó que en su casa las cosas estaban tensas, que él mismo había discutido con su madre por cómo me habían tratado. Que no estaba de acuerdo con la forma en que me habían excluido, ni con el desprecio hacia la historia que yo había construido. Me habló de su culpa y de su miedo a perderme también, de no saber cómo acercarse a mí después de todo. Escuchar eso me conmovió profundamente. Porque sabía que las heridas no solo eran mías, sino de toda la familia rota. Le pedí que se quedara un rato más. Quería escuchar más, quería saber que no todo estaba perdido. Hablamos de nuestro pasado, de los momentos felices, de las luchas que nadie veía. Le conté cómo el rancho había sido nuestro refugio y cómo me había negado a rendirme cuando todos me dieron la espalda. Él escuchaba atentamente, sin interrumpir, comprendiendo que esa historia no era solo mía, sino de todos nosotros. Fue una conversación sincera, que derribó muros invisibles. Antes de irse, me prometió que volvería. Que quería conocer el rancho, aprender de mi historia, y también ser un puente para sanar la familia. Esa promesa me llenó de esperanza.
porque aunque la herida estaba abierta, sabía que no estaba sola en esa lucha. Que, aunque con miedo, alguien estaba dispuesto a acompañarme en este camino. Sentí que el círculo empezaba a cerrarse, y que tal vez, solo tal vez, podía haber una nueva oportunidad para todos. Al cerrar la puerta, me quedé mirando el sobrevacío que había dejado sobre la mesa. Su carta era más que palabras, era un símbolo de amor y reconocimiento. Me di cuenta que a veces la familia duele, pero también puede sanar. Que no siempre es perfecto, pero merece intentarse. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, porque en medio de la tormenta, la llegada inesperada de mi nieto había abierto una ventana al futuro. Un futuro donde el amor aún podía ganar. Esa noche, me acosté con el corazón más ligero. Pensé en mi esposo, en sus sueños y en su sabiduría para protegernos incluso desde la ausencia. Pensé en mis hijos, en mis nietos, y en la fuerza que me quedaba para seguir adelante. No era el final, sino un nuevo capítulo. Y aunque el camino fuera difícil, sabía que no tenía que recorrerlo sola. La visita de ese día me recordó que la esperanza, aunque tenue, siempre está ahí, esperando ser avivada. Al despertar, el sol entraba por la ventana como un abrazo cálido. Me levanté con una sonrisa tímida pero sincera. Tenía claro que la batalla no había terminado, pero ahora tenía razones para seguir luchando. Por mí, por mi esposo, y por quienes, a pesar de todo, aún me amaban. En el rancho viejo, con sus paredes cansadas y su tierra fértil, comencé a sentir que la vida podía ser más dulce, que la justicia podía tener un rostro humano, y que yo aún podía ser parte de esa historia. Porque a veces, la visita inesperada es justo lo que necesitamos para volver a creer. Con el paso de los días, algo comenzó a florecer en el viejo rancho, no solo en las flores que había plantado, sino en mi alma. Dejé atrás el silencio amargo y abrí las puertas de mi casa al pueblo. Vecinos que alguna vez solo saludaban de lejos, ahora cruzaban el umbral para compartir una taza de café, para contar sus historias o simplemente para escuchar las mías. El rancho, que había sido escenario de dolor y traición, se transformaba lentamente en un espacio de encuentro y esperanza. Empecé a cuidar la tierra con un entusiasmo que no sentía desde joven. Planté verduras, cuidé de los árboles frutales y regué cada flor con paciencia y amor. El trabajo físico me devolvía la fuerza y me recordaba que, aunque la familia me hubiera dado la espalda, la vida tenía otros planes para mí. Cada cosecha que recogía era un pequeño triunfo, un recordatorio de que todavía podía crear, alimentar y sostener, con mis propias manos, algo que nadie podría arrebatarme. Una mañana, mientras arreglaba la cerca rota del corral, vi pasar a un grupo de niños del pueblo. Se detuvieron, curiosos, y me pidieron que les enseñara a cuidar las plantas. Sin dudarlo, los invité a entrar. Desde entonces, abrí un pequeño espacio en el rancho donde les daba clases de jardinería, de cuidado de la tierra y de respeto por la naturaleza. Ver sus ojos brillar cuando aprendían algo nuevo me llenaba de orgullo y me hacía sentir útil, viva, necesaria. Mis días se llenaron de risas infantiles, charlas con vecinos y el aroma de la tierra mojada. El rancho dejó de ser solo un pedazo de tierra olvidado y se convirtió en un refugio de vida y aprendizaje. Sentí que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo invaluable, el respeto por mí misma y la certeza de que podía construir mi felicidad desde cero, sin depender de quienes me rechazaron. En cámara, mostré cada rincón que había restaurado, el porche arreglado con madera nueva, las flores que ahora cubrían el jardín, la cocina donde preparaba pan casero. Quise que quienes me vieran supieran que la vida continúa, que la dignidad no se pierde con la edad ni con las traiciones. Mi rancho viejo había renacido, y con él, yo también. Y eso, para mí, era la mayor victoria. No necesito una familia que me desprecia, les dije una tarde a los vecinos reunidos, con la voz firme y una sonrisa cálida. Mi vida sigue, y esta tierra también. Porque entendí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino la que se construye con amor, con apoyo y con respeto mutuo. Y en ese nuevo círculo, rodeada de personas que me valoraban, sentí por primera vez en años que pertenecía.